Mire, Alejandro Moreno, quien es el dirigente nacional del PRI, ha sido evidenciado en diversos audios por la gobernadora de Campeche, por Laida Sansores. En estos audios que asegura Alejandro Moreno no tiene él absolutamente nada que ver, que le cambiaron, que era otra tecnología, que le pusieron su voz, pero no es su voz. En fin, pues habla de extorsión, se habla de corrupción, se habla de muchas cosas, de muchas cosas, todo en el marco, por supuesto, también de una denuncia, de una contienda electoral. Pero llamó la atención que Alejandro Moreno se lanzara en contra de dos analistas, dos personajes críticos, por supuesto, a la corrupción emanada del PRI, de la oposición, y que utilizara incluso un discurso xenofóbico. Todo en el marco de una semana en donde la xenofobia en el discurso, en la narrativa, ha estado presente con el tema de los médicos y las médicas cubanas. Uno de ellos fue Abraham Mendieta, a quien, por supuesto, saludo con muchísimo, pero muchísimo gusto. Mi querido Abraham, ¿cómo estás? Jesús, agradecido por este espacio para poder hablar sobre la coyuntura que, por cierto, está apasionante, como tú dijiste, en medio del clima electoral, que eso no se nos puede perder de vista. Pues yo de entrada, mi querido Abraham, Alejandro Moreno te dice voceros extranjeros del régimen. ¿Qué tanto esta respuesta de Moreno se da precisamente, mi querido Abraham, en esta contienda que se está dando en Campeche, en esta contienda que se está dando en el ámbito electoral y en donde el PRI pues simplemente pues no está pintando, ¿no? A ver, yo tengo un análisis muy personal en torno a mi experiencia personal. Fíjense que en 2019 es la primera vez que el PAN pide mi expulsión del país por opinar sobre temas políticos. En 2019 estaban las gubernaturas de Puebla y de Baja California en disputa. Por supuesto, meten un exhorto al Senado de la República pidiendo mi expulsión a través de la senadora Güera Reynoso, Kenia López Rabadán y otras senadoras del PAN. En junio de 2021, el 1 de junio de 2021, otra vez a pocos días antes de la elección de la 15ª gubernatura, vuelven a pedir los panistas en el Senado de la República mi expulsión del país con otro punto de acuerdo que no se molestaron ni en actualizar, hicieron copy-paste de la anterior con información plena y enteramente desactualizada y lo volvieron a presentar como golpeteo unos días antes de las elecciones. Y ahorita, en plena elección de las 6 gubernaturas, donde por cierto a la oposición por el momento les va muy mal, vuelven a sacar el ataque de siempre, de que yo como extranjero no debería estar opinando sobre los asuntos políticos, pero lo más divertido es que el asunto político sobre el que yo opino ni dicen que no debería opinar por ser extranjero es que Alito Moreno le depositó en Panamá a un consultor español, o sea, a un consultor extranjero, millones de dólares por hacer campaña negra, o sea, por intervenir en procesos electorales de manera plena y enteramente ilegal, ni siquiera dando su opinión como algunos lo hacen, de manera ilegal, operando con dinero sucio procedente de quién sabe dónde para revertir una elección que estuvo muy competida, no por la competitividad de los candidatos como fue la de Campeche, sino por la cantidad de dinero que los dos candidatos de la oposición pusieron encima de la mesa. El candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montúfar, que hoy tiene orden de aprehensión, y Alito Moreno, quien está siendo investigado por la Fiscalía del Estado de Campeche tras sus incontables desmanes. Así que bueno, por supuesto que este nuevo ataque, que va muy al tenor de la narrativa que habían tenido contra mí en el 19 y en el 21, pues tiene, por supuesto, el tinte electoral, pero también tiene el tinte de la desesperación política. Cuando la oposición está viendo que se le van de las manos 4 gubernaturas que ya están completamente perdidas para la oposición, donde no tiene margen. Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Oaxaca. Y 2 gubernaturas que creían ganadas, que ya se están dando cuenta que no. Durango, donde Morena va arriba en las encuestas, y Aguascalientes, donde nunca se pudieron imaginar el escenario actual en el que hay un empate técnico entre la candidata de Morena, Nora Rubalcaba, y la candidata del PAN, la corruptísima Teresa Jiménez. O sea, ese es el contexto que hace que nuevamente reaviven un ataque muy vacío. Pero reitero, me parece divertido porque su base es: usted no puede opinar porque es extranjero. Bueno, ¿y entonces por qué le depositaba usted a otro extranjero español como yo millones de dólares en Panamá para que operara una elección, no? Por eso me parece interesante, querido Jesús, el juego de narrativas, de discursos que se da
en los procesos electorales, y más cuando, tú lo decías, Alito Moreno se encuentra completamente cercado por la corrupción, ¿no? Los audios, pero no solo los audios, su riqueza plena y enteramente inexplicable, aunque yo no estoy de acuerdo con que sea inexplicable. Yo creo que se explica precisamente en el mal ejercicio del uso de los recursos públicos. Sí, la congruencia del PRI, mi querido Abraham, como bien lo señalas, ¿no? Se quejan de una cosa y bueno, actúan de forma peor. Ahora, yo te pregunto también este tema de la xenofobia por parte de la oposición. ¿Ya es una característica caer en este tipo de discursos, de narrativa? Esta semana lo veíamos. Se refieren a los médicos y médicas cubanas por ser cubanos. O sea, cuestionan la cubanización, digamos de esta manera, en lugar de pensar que vienen a ayudar, en pocas palabras. Ahora, en tu caso, también haciendo referencia a tu nacionalidad española, sin darse cuenta, y no lo digo por el respeto que te tengo, sino el aporte, la discusión, el análisis que hace. Entonces, se cae mucho en esta narrativa ya xenofóbica. ¿Se evidencia lo que pasa por la oposición? Bueno, en primer lugar te quiero agradecer la palabra que me regalas porque me llenan el corazón y el alma. Y en segundo lugar, pues es evidente que ni siquiera se trata de un tema de xenofobia ideológica o de origen. Ellos, por supuesto que siempre han sido xenofóbicos, clasistas, conservadores, desprecian al pobre, pero no es tanto un tema de xenofobia ideológica de origen, es xenofobia selectiva. O sea, el problema no lo tienen con que yo sea español, y a ellos les encanta España, les encanta irse de vacaciones a España, en Aeroméxico en clase business, cuando no en aviones privados, si les encanta traer a consultores españoles como Tony Solá, que lo estafan cobrándole millones de dólares por campañas vacías. Ellos no tienen ningún problema con Iberdrola, que es una empresa española que está saqueando a este país. Ellos no tienen un problema con España. Ellos tienen un problema con que yo, siendo español, sea una persona de izquierda que no está de acuerdo con la manera en la que ellos ejercen el poder público y que además por distintos motivos conseguí tener ciertos espacios en medios de comunicación o redes sociales que hacen que mi opinión pueda tener en cierto sector cierto nivel de relevancia. Eso es lo que les molesta. A ellos les encantan los españoles, les encantan los extranjeros. Pues no placearon a Gloria Álvarez, guatemalteca, por todo el país capacitando al PRI y al PAN. Pues no estuvo hace apenas una semana Rigoberta Menchú, guatemalteca, en un evento de campaña de Carolina Villano en Hidalgo. Yo creo que lo que está haciendo Alito también es salvar el pellejo. Está en Hidalgo simulando que apoya a Caro Villano cuando es una elección que está completamente perdida y que además no ha tenido ningún tipo de apoyo del PRI nacional, para no dañar aún más su relación con Moreira Villano. O sea, yo siento que todo esto, toda la discusión pública enrarecida que está generando el tema de Alito, también es un pretexto para no romper los pocos puentes políticos que le quedan. A ver, Alito es el presidente del PRI que se va a caracterizar por perderlo todo. Perdió 8 gubernaturas en el proceso del 21. Va a perder las 2 únicas que gobernaba, que están en la 6 en juego, que son Hidalgo y Oaxaca. Hidalgo, por cierto, un estado en el que jamás hubo un gobierno distinto al del PRI. Ya solo le quedarían 2 gubernaturas, Coahuila y Estado de México, que se juegan el año que viene. El Estado de México ya lo puede dar por perdido el PRI, y Coahuila nuevamente se le está complicando en la encuesta. Así que muy interesante, porque Alito Moreno puede ser el presidente del PRI que les ponga el marcador a 0. Los puede dejar sin ninguna gubernatura. Se siente desesperado, se siente acorralado, por un lado por los malos resultados electorales, pero por otro también por sus enormes casos de corrupción. Y creo que fue muy valioso y muy interesante que todo el país tuviera acceso a los audios que no solo demuestran que es un corrupto, porque eso ya lo podíamos intuir, sino que también demuestra el nivel de prepotencia con el que operaban cuando estaban en el poder, querido Jesús. ¿Viste el nivel de faltas de respeto, de insultos, casi de mentadas de madre, de amenaza, de extorsiones? Así ejerce el PRI el poder. Y está teniendo consecuencias políticas. Yo he estado estos días en Aguascalientes porque hay un fenómeno fantástico
es el de un Aguascalientes cansado del PRI y del PAN, y la gente te dice, es que me da vergüenza que el panismo de toda la vida en el que yo confío vaya a las elecciones de la mano del PRI, de un partido tan corrupto que extorsiona a empresarios. O sea, claro que está teniendo consecuencias políticas y electoral esa discusión y esos audios, eso es innegable. Yo creo que la gobernadora Laida Sansores hace un enorme favor a la democracia, mostrándole al pueblo de México qué tipo de personaje dirige hoy el que fue el partido constructor de las instituciones en este país, el PRI. Mi querido Abraham Mendieta, yo te mando un fuerte abrazo, por supuesto, y como siempre te agradezco tu generosidad con la octava y estamos en contacto. Al contrario, la generosidad de ustedes siempre, el orgullo de volver a hablar con su audiencia y la alegría de poder platicar contigo, querido Jesús. Igualmente, fuerte abrazo, Abraham. Un abrazo fuerte. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con más.